la visión de la administración anterior ha hecho que encontremos en CIGED una institución análoga. Algo que nosotros, pues yo pienso de que la CIGED debería ser una de las instituciones de gobierno más modernas y que tiene que estar a la vanguardia. La administración anterior priorizó en aportar a la fábrica de empleos recién descubierta por el presidente Bukele y en hacer una agencia de viajes de la CIGED. Y esto es algo que va a cambiar desde este día. Nos hemos reunido con las empresas telefónicas y les hemos dicho de que nosotros vamos a trabajar de la mano con ellos y que vamos a facilitar la inversión y agilizar todo proceso que ellos necesitan. Y asimismo, les hemos pedido de que contribuyan con nosotros, que colaboren con nosotros de la mano y las autoridades para que el bloqueo dentro de los centros penales sea efectivo desde hoy. Hay señal en centros penales, hay señal de teléfono y es algo que se va a corregir. Aún faltan centros que hay que certificar que no se hizo en la administración anterior y esto va a cambiar desde este momento que salgamos de esta reunión. Las autoridades han mostrado total apoyo con las telefónicas y ya hablamos con ellos y están en total disposición de colaborar con las autoridades y nosotros con ellos para trabajar de la mano por primera vez desde hace muchos años. Asimismo, yo estoy elaborando un proyecto, el cual he denominado Project Shutdown, y se lo estaré presentando al presidente Bukele en las próximas horas. Con este proyecto será una solución definitiva al problema de la telecomunicación en centros penales. Y podré dar más detalles más adelante una vez ya converse con el presidente Bukele. Agradecer al señor superintendente por ser el canal y la interconexión con las empresas proveedoras del servicio de telefonía móvil y de internet en el país. Al señor también ministro de la Defensa, que es parte importante dentro del Gabinete de Seguridad y en este proyecto que recién lanzamos el día jueves a las 0 horas. Señor viceministro y director de centros penales también, el trabajo que está realizando de manera valiente en centros penales que no se había hecho antes y por supuesto también el comisionado Arreaza Chicas. Como ya lo dijo nuestro superintendente, este día nos reunimos con los operadores de telefonía e internet en el país, con las empresas autorizadas para hacerlo. Les hemos pedido de manera contundente que dentro de 72 horas no debe de existir ninguna señal, tanto Wi-Fi, es decir, datos y voz, en ningún centro penal. No puede salir ninguna llamada, porque nos dieron el informe que sí existen en muchos de los centros penitenciarios salidas, es decir, hay señal y por tanto pueden los privados de libertad realizar cualquier tipo de acción con algún teléfono que tengan. Más sin embargo, ya el director de centros penales hemos declarado una emergencia en los centros penales, un estado de emergencia, que eso conlleva a que no se realicen visitas, que no puedan hacer uso de las cabinas telefónicas que habían montado los gobiernos anteriores para que pudiesen estarse comunicando hacia el exterior. Es decir, no hay ninguna comunicación ahorita de los centros penales. Hemos pedido reforzar, le solicitamos al ministro de la Defensa, reforzar con 350 efectivos de la Fuerza Armada todos los centros penales para tener un mejor control de los perímetros de estas áreas. Hemos hablado con las empresas proveedoras de este servicio que vamos a instalar una mesa permanente con ellos a fin de estar verificando datos técnicos que nos permitan garantizar de que no hay señal dentro de los centros penales. Y agradecerle al superintendente también por el proyecto que nos ha hecho público y que está por presentárselo al presidente de la República, que vamos a darle una solución definitiva al problema de la señal en los centros penales y no estar también dependiendo
de la voluntad de las operadoras. Ellos han mostrado toda la flexibilidad y la colaboración para que en estos días, en estas próximas 72 horas, que se realizarán visitas conjuntas entre centros penales y las distribuidoras para garantizar que no hay señal de los centros penales hacia el exterior. Ha sido una visita importante que es parte o que era parte también dentro del plan control territorial que lanzamos el día de ayer a las 5 de la mañana en Casa Presidencial, y posteriormente vamos a estarle dando a conocer a la prensa las acciones que vamos a estar tomando en el futuro. Una de las acciones, se la voy a adelantar, es que vamos a reunirnos con los alcaldes de estos 12 municipios que estamos interviniendo para trabajar de manera conjunta el tema de seguridad, el tema de la reinserción y también el tema de la reconstrucción del tejido social en estos municipios. Yo me quedo hasta aquí. Muchas gracias a los señores de la prensa por la disponibilidad que tienen de darnos cobertura. Sabemos que este es un esfuerzo que tenemos que realizarlo, gobierno, sociedad civil y empresa privada. Muchas gracias. Aquí, buenas tardes a las autoridades, bueno, a todos, gracias. Quizás dos preguntas. Una, usted mencionaba que el bloqueo no se estaba dando. ¿Hay sanciones o qué se habló con las empresas de telecomunicaciones al respecto? Y otra, ¿cómo queda el caso de las audiencias virtuales? ¿Cómo se van a seguir dando? ¿Hay una nueva propuesta de reforma? Si necesita, gracias. Bueno, por lo último, precisamente por eso son virtuales, para que se puedan desarrollar. No se requiere presencia física por parte de las autoridades que están realizando estos procesos. Y lo que nos decían las operadoras es que había una falta de voluntad por parte del gobierno en facilitarles a ellos, primero darles la seguridad al personal de ellos que ingresaba a los centros penales, es decir, que era un problema de voluntad al final. El gobierno anterior no les daba las facilidades para que sus técnicos pudieran ingresar a los centros penales y estar realizando mediciones de manera directa. Otra de ellas, que estaban comentando, era que también había una mesa en donde se tenían que estar realizando reuniones de carácter permanente entre las autoridades del Gabinete de Seguridad y las telefonías, y esas mesas se abandonaron. Es decir, no habían, digamos, acuerdos importantes dentro de ellas. Y también, sobre todo, que cuando se hacía una adecuación o una ampliación también de un centro penal, las autoridades anteriores no les notificaban, entonces por eso ellos no podían ampliar la cobertura en estas nuevas instalaciones de ampliación. Pero no me queda claro el tema de las audiencias virtuales, que hay bloqueo total de internet. ¿Cómo se realizaría? ¿Habría alguna propuesta de reforma de ley? Bueno, evidentemente las audiencias virtuales tienen su propio sistema. Esas se pueden dar sin necesidad de que exista señal Wi-Fi o señal de señal normal de voz. Debo decirlo de una manera categórica, desde el primer día que se me asignó estas labores por parte del señor presidente y ministro de Seguridad, realizamos diferentes inspecciones en el tema de bloqueo de señal y evidentemente se mostró lo que hoy se nos vino a decir por parte de las telefónicas, que sí hay señal dentro de los centros penitenciarios. Nosotros lo realizamos, tiene esos informes ya, esas actas de inspecciones, el señor ministro, y asimismo puedo decir en cuanto al tema de las audiencias virtuales, necesitamos un apoyo del órgano judicial. Casi en el 90% de todos los centros penitenciarios a nivel nacional ya existen las salas de audiencia virtual, y eso nos facilitaría dos cosas. Uno, la logística de traslado del interno. Sabemos que sobre todo estas audiencias se dan, sobre todo en el caso de pandillas, donde hay 50, 60, 100 implicados en algunos casos, y eso facilitaría muchísimo eso. Sabemos que cuando ellos salen es que llevan alguna orden, dejan alguna consigna a ellos, y eso es lo que queremos evitar. Y no se está utilizando el mecanismo legal por algunos jueces, porque unos sí, muy responsablemente, en aras de garantizar la seguridad pública, lo están realizando, pero otros jueces, de una manera, obviamente por la sana crítica de la interpretación jurídica, no lo están realizando, pero sí necesitaríamos
Y eso se lo decimos de una manera muy amigable, que pudiéramos tratar el tema si hubiera mayor disposición de apoyo de parte de la Dirección General de Centros Penales para que esto se realice de la mejor manera. Estamos en toda la disposición, eso me ha dicho el señor ministro, que hagamos, que demos toda la disponibilidad para que se hagan las audiencias virtuales y no salgan los privados de libertad. Pero muchas no se están ocupando y podemos hacer algunos informes de muchos centros penitenciarios en los cuales no se realiza, sin embargo, esa inversión se realizó y está funcionando. La siguiente pregunta está a cargo de Raquel Herrera de Tele2. En cuanto al bloqueo de la señal, ¿qué se habló con las telefónicas en cuanto al radio de bloqueo de la señal en los alrededores de los centros penales? Recuerdo que la administración anterior había un radio de 5 kilómetros y la gente, por ejemplo, de penales donde están en las urbes se quejaba hablando de Saltepeque, de Ciudad Barrio, por ejemplo. ¿Qué se habló sobre eso? El problema, como lo dije, es que la CIGED ha sido análoga. La tecnología ha avanzado y hay maneras de bloquear la señal adentro de los centros penales y que los usuarios no sufran. Todo es cuestión de coordinación con las empresas telefónicas y la CIGED, en coordinación también con las autoridades de seguridad. Pero con tecnología podemos hacer de que los usuarios no sufran un corte de señal y que en los centros penales no haya un bloqueo correcto. Por eso les decía que encontramos algo muy análogo, que esto debería ser lo más moderno que hay en el Estado, y no lo es, pero desde este día estamos empezando a corregirlo. ¿De cuánto va a ser el radio de bloqueo? Esas son cosas técnicas que vamos a dar a conocer en su momento. Con el Project Shutdown, eso es parte de lo que vamos a dar a conocer más adelante. Por el momento solo las autoridades de seguridad lo conocen y el presidente Bukele, en el que se lo voy a presentar en las próximas horas. La siguiente pregunta está a cargo de Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Bueno, solo consultar cómo queda el tema de llamadas que tienen derecho los presos, los detenidos en este caso, con sus abogados. Esas llamadas que comúnmente conocemos como llamadas escuchadas o coordinadas. ¿Qué situación queda de todo eso? Bueno, en la última reunión que tuvimos con el presidente de todo el Consejo de Seguridad, el señor ministro me dio las instrucciones específicas de que teníamos que revisar esos. Hay 3 empresas que hay convenios con centros penitenciarios. Esto es algo heredado, debo de decirlo. Verificamos y cada privado de libertad donde existe ese sistema que actualmente no funciona, porque ya decretamos el estado de emergencia a nivel nacional, algo que no se había hecho en las últimas décadas, solo se había hecho un estado de emergencia en los centros penitenciarios de manera focalizada o en algunos penales, pero hoy lo hemos hecho en los 28, tanto en el régimen cerrado como en el régimen abierto. Pero detectamos, y por eso fue que lo hicimos, que tenían 10 números para llamar ellos, y no había la capacidad justamente eso, no solo era para la defensa técnica, ese fue el hallazgo que nosotros vimos. Habían familiares, habían amigos, habían de cualquier forma, e incluso según investigaciones que tenemos en proceso, algunos privados de libertad declaraban ser expandilleros cuando se iban a otro régimen, ahí daban ciertas órdenes y tenemos todos los informes de inteligencia que nos conlleva a una investigación de esto. El problema ha sido grave, definitivamente, y por eso tanto el presidente como el ministro de Seguridad han tomado cartas sobre el asunto. Nosotros este día hemos ejecutado una orden de trasladar a más de 1000 privados de libertad de diferentes centros penitenciarios para que se corte ya la orden desde adentro del penal hacia el exterior, evitar manuscritos, mejores controles de seguridad. Y es que debemos de ser enfáticos. Primero está la seguridad pública de todos los salvadoreños. Esto no inhibe, debo decirlo, esto no inhibe porque no quiero solo ver que se vea esa parte de control de seguridad, que sí lo debemos de tener, los programas de rehabilitación y reinserción que puede tener aquel privado de libertad que desea tener una segunda oportunidad, se le van a dar ampliados, específicos y de cualquier manera. Pero aquel privado de libertad que no quiera someterse a las reglas, a tener un control, que sigue dando órdenes hacia el exterior
y causando algunos problemas dentro de los centros penitenciarios, debemos de tomar cartas sobre el asunto. Son muchas las personas que quieren rehabilitarse y deben de tener por seguro todos ellos que se les van a brindar los programas específicos. Esas son las instrucciones que he seguido y se deben de hacer. Por eso hemos decretado ese estado de emergencia y se han suspendido todas las llamadas en todos los regímenes, porque al inicio tenían $50 para hacer llamadas mensualmente. Después, esta administración, antes de irse, dos meses antes de irse, lo subió a $100 mensual. Por privado de libertad, solo les dejo ahí el número para que hagan la cuenta, cuántas llamadas se pudieron haber hecho desde ahí hacia el exterior, decretando órdenes, ¿verdad? Sí, ya se habló con el departamento de informática, se suspendió, ya nadie puede cobrar por más que llegue, no puede ingresar ya porque eso se hacía de una forma sistemática, no existe ya de esa manera y después el señor ministro nos va a dar las demás instrucciones para continuar, para ver de qué forma llegamos a controlar este caso, perdón.